Bueno, vamos a comenzar el día de hoy trabajando con un elemento que es muy importante a la hora de empezar a aprender a programar y es a trabajar con un programa que se llama PCI. PCI, el lenguaje básico que utiliza PCI se llama pseudocódigo. Pseudocódigo es un lenguaje natural, que básicamente usa palabras, en este caso, en español, ¿cierto? Si ustedes saben, esto, PCI es muy utilizado en la academia, tanto universitaria, para aquellos que comienzan a trabajar con la programación. Nosotros tenemos diferentes procesos que podemos llevar a cabo dentro de nuestros algoritmos. Nosotros tenemos entrada de datos. ¿Y qué es un dato? ¿Qué es un dato? ¿Qué es un dato? ¿Ah? Es un valor que ingresa al algoritmo para ser procesado. Entonces, en PCI, esa entrada de datos la debemos tener como una lectura. Entonces, la palabra reservada leer se usa para guardar valores en una variable. ¿Ok? Pues tenganlo en cuenta. Leer. Tenemos entrada de datos y tenemos salida de datos. En esa salida de datos es cuando obtenemos ¿qué? La información. ¿Y qué es la información? La información es el resultado que se obtiene a partir de la ejecución de unos procesos. Entonces, para nosotros, la salida de datos la vamos a colocar como escribir. Entonces, se usa para mostrar información. Cuando hablamos de información, estamos hablando de poder mostrarle mensajes a los usuarios. Estamos hablando mostrar información al usuario. ¿Listo? En PCI tenemos un operador
Y cada vez que lo vayamos a colocar, lo tenemos que hacer con el símbolo menor y el guión. Y él automáticamente lo va a transformar en una flechita. Ese operador significa asignación. La asignación es otra operación que nosotros debemos tener en cuenta en la algoritmo. Y normalmente se usa para asignar un valor a una variable a partir de un proceso. Entonces, casi por lo general, la asignación se hace cuando hago una operación matemática, algún tipo de operación básica. Pero ojo, también se puede usar, también se usa para asignar un valor directamente a una variable. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Sí, pero esa es, digamos, una de las características. ¿Pero qué es una variable? RM. ¿Qué es RM? Una pista. Espacio reservado de memoria. Eso es una variable. Que pueda cambiar durante la ejecución del algoritmo son características de una variable. ¿Okay? No se les olvide, no se confundan. Acuérdense de ese acrónimo. RM, espacio reservado de memoria. Ok. Por ejemplo, yo puedo tener una variable llamada edad y puedo decirle a PCI que le asigne la edad de 20. Ahí le estoy diciendo al PCI que la variable edad va a tener por defecto el valor de 20. ¿Que pueda cambiar durante la ejecución? Sí. ¿Okay? Bien. Nosotros podemos hacer declaración de variables. Siempre nos vamos a acostumbrar a que nuestras variables van a estar siempre declaradas al inicio del algoritmo. Es de muy mala práctica declarar variables en cualquier parte del programa o del algoritmo. Y eso les quita una imagen a ustedes de orden y pulcritud al momento de codificar. Y eso lo revisan mucho en las casas de desarrollo del software. ¿Por qué? Porque hay estándares de buenas prácticas y las buenas prácticas es que las variables deben estar siempre al inicio de cualquier algoritmo o programa. ¿Okay? Bien. En PCI acá, se utiliza la palabra definir. Y a continuación va el nombre de la variable. Luego va la palabra como. Luego va aquí
el tipo de dato. ¿Ok? Definir cómo. Tenemos que PCI maneja tipos de datos como entero, real, lógico y carácter. Esos cuatro tipos de datos son los que maneja PCI. Son muy primitivos, o sea, quiere decir que PCI nos va a permitir trabajar de forma muy elemental para aprender a programar y conocer ciertas cosas. ¿Ok? Entero, real, lógico y carácter. Bueno, esto era para darles a ustedes un panorama general de lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? En este momento voy a suspender acá la escritura manual y vamos a pasar a PCI. Necesito que estén muy concentrados en las indicaciones que les voy a dar. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos ante un algoritmo, en este caso este es un algoritmo bastante básico, pero nos va a ayudar a entender varias cosas. Lo primero que siempre tenemos que hacer nosotros es un análisis antes de cualquier cosa. Nosotros no podemos empezar a resolver o a construir un algoritmo sin saber qué nos piden, sin saber qué elementos intervienen para poder resolver ese algoritmo. Entonces, ¿qué tipo de procesos me piden dentro de ese algoritmo? Lean el enunciado, realizar un algoritmo que permita leer el nombre y edad de un cliente. El algoritmo debe mostrar al finalizar el nombre y edad ingresada. Entonces, ¿qué procesos debo hacer con el algoritmo? Pues, número uno, ¿qué debo hacer? ¿Y cómo sabe el algoritmo el nombre y la edad? ¿Y quién lo registra? Uno mismo, ¿cierto? Entonces, si uno le suministra el nombre y la edad al algoritmo, ¿qué está haciendo? ¿Qué le está dando al algoritmo? Un dato. ¿Un dato de entrada o de salida?
Entonces, ¿qué operación debo colocar? Leer, entonces debo primero leer el nombre y edad del cliente. Entonces aquí ya automáticamente sabemos que tenemos que utilizar un leer, ¿sí o qué? ¿Qué más tengo que hacer? Mostrar. ¿Y eso qué es? Una entrada o una salida. Es una salida. Entonces debo imprimir o mostrar, como lo quieran escribir, la información. Dice que aquí ya cambio la cuestión. La información del cliente. Listo. Entonces aquí sabemos que esto lo hacemos con escribir. ¿Listo? Aquí lo estoy haciendo como con ese paso a paso para que ustedes entiendan qué es el proceso que estamos haciendo. Listo. Aquí ya lo que hicimos nosotros fue, de una manera u otra, detectar cuáles son los procesos, llámenlo tareas que debe hacer el algoritmo, ¿cierto? Que debe hacer. Entonces, en este momento ya nosotros tenemos total claridad de qué necesitamos resolver. Y ya sabemos cómo lo podemos resolver. Ahora, les hago una pregunta. Para resolver eso necesitamos variables. ¿Cuáles son esas variables que necesitamos para el algoritmo? El nombre y la edad. Listo. Entonces, no siempre se acostumbra cuando está empezando a aprender, y quiero que lo hagan por un corto plazo, tampoco es necesario hacerlo siempre. Normalmente ya uno empieza a desarrollar como la habilidad de tener todas las cosas en mente, pero si se les dificulta, hagan la siguiente tabla, porque eso va a ser un punto muy a favor de ustedes para evitar posibles errores después. ¿Okay? Entonces uno coloca una tableta con el nombre. Aquí podemos colocar si es una variable. Podemos colocar si aquí esto es una constante. Es de entrada o salida esa variable. Y el tipo de dato. Fíjale que lo interesante de esta tableta. Usted dirá, uy, pero qué mamera hacer eso. Puede ser mamera, pero al final esto se nos va a convertir en una operación bastante interesante para nosotros. Qué pena ahí el pulso, pero listo. Entonces, empezamos con las variables. Tenemos nuestra variable que ya vimos que era nombre y edad. ¿Sí o qué? Nombre y edad, ¿qué es? ¿Constante o variable? Variable, entonces uno pone una X por acá. Okay, X. Nombre y edad son de entrada o de salida. Ustedes me dicen de entrada. ¿Qué tipo de dato es nombre? Carácter. Ok, perfecto. ¿Qué tipo de dato es edad? Entero. Les voy a dar un pequeño tip que es importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes tienen una variable y esa variable no va o su valor no se va a utilizar para hacer una operación matemática, no es necesario definirla como tal como entero. Se puede definir como carácter. Por ejemplo, el número de la cédula, el número de identificación, ¿qué son? ¿Números o letras? Números.
¿Usted va a hacer alguna operación matemática con la cédula? No. Entonces la podemos dejar como carácter. Incluso uno debe pensar un poco más allá. Listo, aquí en Colombia la cédula está marcada con solo números, pero si llega un cliente del exterior, resulta que ellos tienen un pasaporte o tienen una cédula de extranjería, las cédulas de extranjería pueden contener caracteres. Entonces ahí no podemos colocarlo entero. Entonces recuerden eso, un tip es, si el valor contenido en la variable no se va a utilizar para hacer operaciones matemáticas, declárelas con caracteres. Es importante también que si el tamaño del valor contenido no es muy grande, es mejor definirlo con el tipo de datos que es. Dirán, pero venga, ¿cómo así? Lo que pasa es que el carácter, en términos de bytes, es más grande que el entero. Entonces me va a ocupar una variable de carácter, me va a ocupar más espacio en la memoria que un entero. Entonces ahí sí yo no, tenemos como entero. Y eso lo vamos a ver muchísimo en los lenguajes formales. Hay una variable entero, hay una variable que se llama short int, ¿cierto? Que es entero corto. Entonces debemos nosotros ser capaces de determinar qué capacidad o qué dato vamos a almacenar. Y si el dato es muy pequeño, pues escogemos el tipo de dato que menos espacio nos ocupe en la memoria. ¿Listo? Por ahora no me voy a preocupar de eso porque PCI tampoco es muy óptimo para ese tipo de cosas. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo voy a imprimir la información? ¿De dónde la voy a sacar? No, aquí no estamos hablando de base de datos. No invente, carreta. De ahí de lo que hemos rayado, ¿de dónde voy a sacar el nombre y la edad? ¿De cuál variable? Nombre, nombre y edad, ¿sí o no? Entonces, nombre y edad es de solo entrada o también está significando que puede ser de salida. No puede ser de salida. ¿Por qué? Porque ella va a contener el valor que voy a mostrar. Que no vamos a crear otra variable para almacenar el nombre de lo que quiere salida. Ahí es donde debemos empezar a optimizar. O sea, si ya tenemos y solo nos piden que imprimamos el nombre y la edad, listo, perfecto. Entonces, acá podemos decir que esta señora se convierte en una variable de entrada y salida. Ojo, este cuadrito es una guía para nosotros empezar a programar. ¿Okay? Es como el boceto para el artista. Primero hace el boceto y ya luego empieza a hacer su obra de arte. Entonces aquí nosotros ya hicimos la primera obra del artista. Ahora vamos a hacer la obra de arte. Y vamos a ver cómo se hace en PCI. Necesito, por favor, que me presten atención aquí en pantalla. Ahora yo les voy a 10, 15 minutos para que ustedes codifiquen y hagan las pruebas, pero presten atención acá. ¿Ok? A ver. Como nosotros bien sabemos, los algoritmos tienen un inicio y un final. Todo programa es finito, tiene un inicio y un final. Acá en PCI tenemos el inicio, está marcado por la palabra reservada, algoritmo. Y el fin, la palabra reservada fin algoritmo, me indica el final del algoritmo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué les dije que debíamos, por qué debe iniciar el algoritmo? Con la declaración de las variables. ¿Cuál es la palabra reservada que se coloca para declarar una variable? ¿A? ¿A? No. Lo acabamos de ver. ¿Cuál es la palabra reservada que se utiliza para definir una variable? Definir. Ah, definir. A continuación va el nombre de la variable. Nombre.
¿Cuál es la palabra reservada para definir el tipo de dato? ¿Cómo? ¿Cómo? Y fíjense que él me ayuda, tan buena gente. Él me dice, ¿qué quiere? Carácter entero, lógico, real. Digo, quiero que sea carácter. Okay. Ahora, edad. Volvemos y repetimos. Por favor, no me escriban en el computador. Ahorita yo les voy a dar el espacio. O sean necios. Entonces, definir la edad. No se preocupen que ahorita sí van a tener que trabajar. Muchos van a tener que venir a pasar aquí al computador del profesor a resolver el algoritmo. No se preocupen por eso. Ya les voy a dar el espacio. Como entero. Entonces, listo. Ya tenemos lo primero que es la definición de las variables. ¿Cierto? La declaración de las variables. Perdón, la declaración de las variables. ¿Qué necesitamos ahora? Pedirle al usuario la información. ¿Y cuál es la palabra reservada que utilizamos para mostrarle un mensaje al usuario? Escribir. Entonces aquí le digo escribir y entre comillas dobles escribimos el mensaje que queremos que el usuario vea. Entonces aquí le digo ingrese el nombre del cliente. Dos puntos y cierro comillado. Uy. Ahora, ¿cuál es la palabra reservada para almacenar información en una variable? Entonces aquí le digo leer y le digo nombre. Les voy a pedir un favor. No copien ni peguen lo que han escrito. Copien, digiten, porque entre más ustedes digiten, más se les va a grabar. Si ustedes lo digitan una vez y empiezan a copiar y pegar, su cerebro se va a volver perezoso y no se van a acordar de nada. Entonces, por favor, yo sé que el computador les permite copiar y pegar. Yo sé que vamos a construir algoritmos largos, pero tengan en cuenta siempre la escritura. Entonces, luego, digo, escribir. Ingrese la edad. Ahora si le digo leer, edad. Tengan en cuenta que los algoritmos y el pseudocódigo es case sensitive, es decir, sensible a mayúsculas y minúsculas. Si ustedes definen una variable en minúscula, deben siempre llamarla en minúscula. Si están haciendo variables compuestas, ya saben cómo las deben nombrar. Una variable por lo general nunca debe comenzar en mayúscula. Siempre se deben escribir en minúscula. Y por último, ¿qué tengo que hacer? Mostrarle al usuario la información que él ingresó, ¿sí o no? Entonces aquí le digo escribir. El nombre ingresado es dos puntos. Aquí voy a utilizar la coma. La coma se utiliza para concatenar. ¿Qué es eso de concatenar? Concatenar es unir dos valores. Es decir, es lo que va a hacer es a mostrar el nombre ingresado es y luego yo le digo nombre, que es la variable que contiene el valor. Entonces lo que va a hacer es ir a la memoria y va a traer la información contenida en esa variable y me la va a mostrar. Aquí no va a imprimir la palabra nombre, aquí va a imprimir el contenido de la variable. La coma se utiliza siempre para concatenar. Ojo con eso. Digo aquí, escribir la edad ingresada es dos puntos,
edad. Ahora, lo bonito de este programa es que aquí le podemos dar play, según lo que salió por acá. Entonces le digo aquí Juan, aquí le digo 15 años. Y me dice el nombre ingresado es Juan. Fíjense que ahí está tomando el contenido de la variable, me lo está mostrando. Lo mismo con la edad y me está mostrando la edad. ¿Ok? Entonces, en este pequeño ejercicio vimos 3 operaciones: declaración de variables, entrada de datos y salida de información. ¿Ok? Entonces, por favor, ahora sí codifíquenlo.